Hola, les quiero dar la bienvenida a otra semana más en la cual estamos estudiando los principios de presencia viva. Recuerda que todo esto hace parte de nuestra cultura organizacional. Por estos principios es que gobernamos nuestras vidas, es como pensamos y es como actuamos. Y en esta semana vamos a estar estudiando uno que me apasiona bastante. Hacemos las cosas con excelencia. Esta es una de las cosas que más debemos nosotros luchar debido al trasfondo que lamentablemente tenemos. Nuestros países y los gobiernos han sido un muy mal ejemplo, lamentablemente, de la mediocridad, las cosas que se comienzan y no se terminan, la mala calidad en las obras. Quiero compartir una historia de una visita que tuve a un país latinoamericano y de manera particular a dos iglesias en la misma ciudad. Al regresar de ese viaje me di cuenta que sí era factible quebrantar, romper, reemplazar la cultura de la mediocridad en muchos casos, de vamos a hacer las cosas como salga, que en tantos y tantos países gobierna, y que fuera reemplazada con una cultura superior, una mejor, una mayor, la cultura del reino de los cielos, la cultura de la excelencia. Fui a una iglesia, una primera iglesia en la cual el pastor cerraba la puerta a la hora en la que empezaba la reunión. Escúcheme, la cerraba a la hora que empezaba la reunión. No la cerraba 15 minutos después ni media hora después, no. Él cerraba la puerta en el momento en que la reunión empezaba. Entonces habían grandes filas esperando que el templo se abriera, y algo que me llamó mucho la atención es que nunca vi vendedores ambulantes. En nuestros países es muy común encontrar personas vendiendo gaseosas, dulces, papitas, todo tipo de cosas. Pues en esta iglesia no había nada como eso. Las personas hacían la fila, estaban listas para la reunión, y al empezar la reunión todas las personas estaban sentadas, calmadas, no había ningún inconveniente. Estaban ordenados sabiendo que los sugieres eran quienes les decían qué fila se podía levantar, en qué momento salir, en qué momento entrar. Me impresionó mucho. En menos de 10 minutos salían 2,000 personas de un auditorio y entraban otras 2,000 a la siguiente reunión. Impresionante. No se paraba la gente al baño. Era como si fueran marcianos diferentes. Yo decía, estos tipos de dónde salieron. Pero me di cuenta que no había tal. Simplemente había una cultura diferente. Es más, quiero contarle algo. Cuando llegué a la reunión, uno de mis familiares me estaba llevando, íbamos un poquitito retrasados, y él me decía, van a cerrar la puerta, tienes que llegar rápido. A tal punto que me dejó en la mitad de la calle y yo estaba atravesando la calle, e inmediatamente de la nada salió un servidor y me dijo, le invito a que por favor camine por la cebra. Yo decía, ok, esta es otra, estoy entrando a otro sistema de gobierno totalmente diferente. Pero en la misma ciudad fui a una segunda iglesia. También habían muchas personas haciendo la fila para entrar a la reunión. Pero aquí me encontré algo diferente. Me encontré vendedores ambulantes, papitas, empanadas. Y no solo eso, Biblias pirateadas, CDs cristianos pirateados. Era otra cosa totalmente diferente. Entré a la reunión, la presencia de Dios impresionante, milagros, prodigios, una palabra espectacular, pero había desorden, no había excelencia. Había un muy buen nivel de servicio, la gente muy amable, muy cordial, pero simplemente al caminar unos metros fuera de la iglesia encontrábamos un aspecto totalmente diferente. Lo que te quiero decir es, en la iglesia se ha permeado este tipo de circunstancias que encontramos en los países. Un hombre que años atrás nos enseñaba respecto a la alabanza y la adoración decía algo bien gracioso. Él le decía a los adoradores, muchos de ustedes se han acostumbrado a ser palonristas. Y entonces todos decíamos, palonristas, ¿qué significa palonrista? Ninguno conocía una palabra como esa. Y él decía, sí, esto es algo que ha estado involucrado, inmerso en la iglesia de Jesucristo. Y fundamentalmente lo que dice es lo siguiente, pues como es para la honra y gloria del Señor, vamos a hacerlo como salga. Y entonces él decía, nos volvimos palonristas. Y como es para la honra y gloria de Dios, pues no importa si está desafinado, no importa si las letras están mal, no importa si hay mala ortografía en los anuncios. Y quiero decirte que aún eso gobierna a muchas iglesias, y creo que habla mal de nuestro Dios. Me impacta mucho ver la historia y la dinámica de la reina del sur. La reina de Saba viniendo a visitar a Salomón. Ella se impactó, se impresionó. Aún sin escuchar a Salomón, ya estaba impactada. ¿De qué?
de ver la excelencia en los vestidos, de ver la excelencia en el templo, de ver todo lo que sucedía. Claro, después al escuchar a Salomón dice, cuán bienaventurados son estos hombres que están constantemente escuchándote. Y me gusta mucho que el final de la historia, cuando ella ve toda la magnificencia de este lugar, ve las vestiduras de los siervos, ve a Salomón, ve todo este entorno, ella solo tiene una respuesta y dice, cuán grandioso es tu Dios. En Presencia Viva hacemos las cosas con excelencia, no solamente para que nosotros nos veamos bien, no solamente para que se vean las cosas organizadas. Queremos honrar a nuestro Dios. Hemos entendido que la excelencia le da la gloria a nuestro Padre Celestial, porque Él es un Dios de orden. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Quiero definir por un momento qué es la excelencia. El diccionario nos dice que la excelencia es algo de calidad superior o es algo digno o singular de aprecio y de estimación. Nos dice que la excelencia es algo que sobresale a los de su mismo género por sus cualidades o por sus características. Allí empezamos a encontrar cosas que son interesantes. ¿Por qué razón? Porque esto debería ser un parámetro de medición para la manera como nosotros hacemos las cosas. Es decir, nuestras reuniones sobresalen, nuestras reuniones tienen mayor calidad que las reuniones que quizás se pueden dar en otro lugar. ¿Por qué razón, me pregunto yo, es que podemos ir quizás a un concierto de X artista y encontrar la mejor producción, las mejores luces, la mejor organización, pero vamos a un evento cristiano y quizás encontramos desorden, feedback, cables desorganizados? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se pueden hacer cosas tan espectaculares para emocionar a la gente, para divertir a la gente, y no podemos hacer cosas igual o superiores para nuestro Dios? Debemos terminar con este tipo de mentalidad. No podemos ser conformistas, no podemos simplemente estar haciendo las cosas porque sí. Es más, hace poco hablaba con algunos de los muchachos en todo este proyecto que tenemos precioso en la iglesia con ellos y les decía, entiendan algo, nuestras reuniones no se dan porque sí. Tenemos que planearlas, tenemos que capacitarnos, tenemos que proyectar qué es lo que Dios quiere, inquirir en el Espíritu Santo para que nos deje saber cuál es el resultado final de las reuniones. Y eso Él nos lo puede decir 3 meses, 4 meses con anticipación, de tal manera que podamos preparar cosas con las cuales las personas puedan encontrar de Dios y puedan ser impactados porque hacemos las cosas con excelencia. ¿Sabes algo? En la Biblia encontramos algunos personajes que nos dejan saber que sí se puede hacer. Quiero que me acompañes por un momento a Daniel capítulo 6 y versículo 3. La Biblia habla algo muy interesante respecto a Daniel. Dice lo siguiente, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior. Cuando vas al original, lo que quiere decir es un espíritu excelente, un espíritu que excedía a los demás, un espíritu que sobresalía, un espíritu abundante. En Daniel se encontraba unas características que lo hacían separar del resto de las personas. Inclusive en determinado momento dice que Daniel fue hallado 10 veces superior a todas las personas que le rodeaban. ¿Por qué? ¿Qué le hacía diferente? Sí, es evidente que tenía al Espíritu Santo, pero recuerda, en las 2 iglesias donde estuve estaba el Espíritu Santo. Es más, en la segunda iglesia habían más milagros que en la primera, pero había más desorden que en la primera. En ambas iglesias estaba una manifestación de Dios, una adoración espectacular. ¿Cuál entonces es el punto de diferencia? ¿En dónde se encuentran las discrepancias que en determinado momento nos pueden llevar a hacer las cosas bien o a hacer las cosas simplemente por hacerlas? ¿En dónde entonces encontramos esa diferencia entre hacer las cosas con excelencia o hacerlas de manera mediocre o hacerlas pésimas? Quiero que me acompañes en la Biblia a estudiar brevemente la historia de un hombre que tiene una característica particular que nos muestra en dónde nace esta diferencia. Vamos al libro de Números, capítulo 14 y el versículo 24. Dios dice lo siguiente, en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud, voy a hacer énfasis en esto, una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. El tema fundamental aquí es la actitud. ¿Qué quiere decir esto?
Y aquí llegamos quizás a la parte más importante que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Todo tiene que ver con las actitudes y las actitudes pueden ser aprendidas. Recordemos, todo tiene que ver con las actitudes y las actitudes pueden ser aprendidas. ¿Por qué te digo esto? Estás tomando este proceso de discipulado, estás estudiando respecto a los principios de presencia viva, estás estudiando respecto a la cultura organizacional. Mi anhelo es que sin importar cómo vienes, de dónde vienes, y quizás en ti gobernaba también el desorden, la mediocridad, el palonrismo, pues que en el momento en el que te metas en este río sea tan fuerte la cultura de nuestra organización que honre a Dios haciéndote cambiar tu actitud. Que si quizás llegabas a las 9:30 porque, bueno, me citaron a las 9, pero casi no llega la gente a las 9:30, empieces a cambiar esta actitud. ¿Por qué razón? Porque vas a empezar a encontrar personas que te están haciendo ir a un nivel diferente. Recuerda, el tema lo he mencionado muchas veces. No quiero hacer de Presencia Viva el gran ministerio que se conozca grandemente. Quiero hacer el nombre de Jesús más grandioso. Y con cosas pequeñas como esta lo vamos a lograr. Meses atrás estaba en una conferencia en la ciudad de Pereira y aprendí algo muy interesante y quiero compartírselo el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde vemos que la excelencia puede causar que una persona cambie su actitud, cambie su destino eterno, literalmente. Empecé una conferencia y desafortunadamente para esa conferencia no pude tener la ayuda que usualmente tengo y al último momento tuve que hacer una presentación. Tal vez no lo saben, pero sufro de dislexia. Algunas veces confundo algunas de las letras y me sucedió precisamente con esa presentación que confundí una S con una C. La invertí en una de las palabras. Y la conferencia fue espectacular, fue muy bien, todo fue excelente, pero al final de la reunión se me acercó el pastor de la iglesia y me dice, wow, pastor, había un error de ortografía y no te puedes imaginar lo que sucedió con uno de los hombres que vino. Estuvo a punto de irse de la reunión porque en la primera diapositiva había un error de ortografía. ¿Por qué razón se iba a ir este señor de la conferencia? Porque era un maestro de universidad, un maestro que enseñaba precisamente de aspectos como estos, y lo que él concluyó en la primera diapositiva es, si empieza así, esto tiene una calidad pésima. Así es como debemos pensar. Todas estas pequeñas cosas que dejamos de hacer, que no hacemos correctamente, van a causar que la gente piense que no es válido, que no tiene valor lo que nosotros estamos por compartir. Por eso muchas veces le digo a las personas que están preparando la producción de las reuniones, no quiero que salga otra vez una palabra sin acento, no quiero que salga una palabra con una traducción incorrecta. ¿Por qué? Porque es factible que ese sea la excusa que alguien tiene para entonces decir, no, no me gusta, no lo hacen bien. Por esa razón no quiero que todo salga muy bien, pero que una maestra tenga una mala actitud, porque posiblemente por esa maestra entonces los niños no van a regresar o el papá no va a regresar. Debemos comprender que la experiencia que le tratamos de presentar a la gente desde el parqueo hasta que vuelvan a ir al parqueo tiene que ser hecha con excelencia. Hacemos las cosas con excelencia porque deseamos honrar a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de excelencia. Nuestro Dios es un Dios detallista en cada una de las instrucciones y los detalles que Él le dejó a Moisés, a David y a todos los hombres que les dio alguna encomienda de hacer algo. Vemos que Él tiene un corazón de orden, un corazón que va también mostrando procesos. Jesús, antes de hacer algunos de los milagros y quizás ese milagro más grande de la multiplicación de los peces y los panes, lo primero que mandó a hacer fue que la gente se organizara en pequeños grupos para que entonces se manifestara la multiplicación y la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Quiero invitarte a que hagas parte de esta historia. Quiero invitarte a que nos permitas lavar tu cerebro. Sí, es cierto. Algunos de nosotros venimos con muchas cucarachas, con muchas cosas, y la Biblia dice que ella misma es el agua que lava nuestra mente. Así que en Presencia Viva hacemos las cosas con excelencia, nuevamente, no solamente por honrar el nombre de un hombre, el nombre de una institución, sino porque queremos exaltar el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Nuestro Dios es un Dios que hace las cosas con excelencia.